Entonces, en base a ello, el método predictivo entrega ciertas características que nos dan rigidez y que nos obligan a seguir un sistema estereotipado. También definimos un poquitito lo que es un proyecto y lo definimos como un esfuerzo fungible que tiene un inicio y un final, pero que termina con la producción de un producto, en desmedro de lo que era una operación que en sí misma era algo que generaba un esfuerzo repetitivo y que al mismo tiempo estábamos generando productos constantemente, por lo cual era optimizable. En cambio, en los proyectos en general, a menos que tengamos una mirada ágil, absolutamente ágil, el cliente solamente sabe lo que compró y lo que va a adquirir al momento de nosotros desarrollar el proyecto completo y pasar por cada una de las herramientas que se ponen a nuestra disposición. Entonces también, en base a que ya conocíamos qué eran los proyectos, tratamos de interiorizarnos un poco más porque nosotros efectivamente somos profesionales de los proyectos y cada vez que trabajemos vamos a trabajar en un proyecto, menos que cambiemos de profesión. Entonces vimos lo que era un ciclo de vida predictivo, que fue lo que vimos previamente, pero que al mismo tiempo hicimos ciertas aseveraciones como que eran requisitos realmente fijos, un poquitito infranqueables y que cada proceso a posteriori era dependiente del anterior. Por lo tanto, si alguno fallaba, más que reiterar, lo que teníamos que hacer era retroceder y de una u otra forma eso se veía afectado en la ejecución del proyecto general. Entonces, los proyectos predictivos, que es lo que tenemos en construcción hoy en día, de tipo cascada, cuentan con muchas características interesantes, como por ejemplo el método de valor ganado y algunas cosas que son muy entretenidas y que nos permiten controlar mejor un proyecto, pero otras cosas negativas como la falta de interacción con el cliente y la falta de autocrítica de ver efectivamente de forma oportuna si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces, las metodologías ágiles la podríamos definir como una mezcla entre los ciclos de vida iterativos y adaptativos, que al fin y al cabo se caracterizaban de una u otra manera por su capacidad de iterar y de reformularse, y también de hacer ciertas cantidades de entrega. Si bien los métodos iterativos, debido a una iteración un poquitito más acotada, podían ofrecer entregas únicas, los incrementales y adaptativos también hacían entregas sucesivas que le daban mayor valor al cliente. ¿Para qué? Para que él pudiera hacernos cada una de sus observaciones de forma oportuna, más allá de tener que agarrarnos a coscachos, ¿no es cierto? Porque nos quiere cambiar la forma de que queremos ejecutar el proyecto. Entonces, más allá de tener que cambiar la forma en que hacemos todo producto de un capricho del cliente, mejor integrarlo en las fases tempranas y que de una u otra forma las cosas que nosotros vayamos desarrollando siempre estén en concordancia con él a un cierto aspecto lo más veloz posible. Entonces, las metodologías ágiles de una u otra forma vienen a apoderarse del mercado, inclusive instan a que el Project Management Institute, como la mayor entidad que se dedica a generar manuales y visiones de gestión de proyectos, haya tenido la necesidad de integrar las metodologías ágiles y reconocerlas como el futuro. De hecho, las metodologías ágiles no emanan desde el Project Management Institute, sino que ellos tienen y se ven obligados a adaptarlas porque dicen, mira, de verdad esto es mucho más útil que tener una lista de operaciones, perdón, una lista de procesos que tenemos que ocupar y ocupar y ocupar y ocupar y ocupar para pautear absolutamente lo que se hace dentro de un proyecto y que de esa forma vamos a lograr el éxito. Está a la vista que en construcción, si bien nuestros proyectos no se caracterizan por ser nefastos y que nadie gane ni un peso con ellos, no, es una industria que mueve mucho dinero, eso hay que siempre tenerlo hincapié, pero sí hemos visto que se pueden producir pérdidas bastante grandes y a veces las ganancias que podemos llevarnos vienen precisamente por los errores. Entonces las metodologías ágiles de una u otra forma vienen a sobreescribir ciertas cosas, a mejorar otras, quizás incluso a empeorar otras, pero de una u otra forma la gracia de esto está en que cada vez contemos con mayor cantidad de herramientas que se adapten a las necesidades de nuestros propios proyectos. Y estamos en la era de las metodologías ágiles que tienen que migrar al hibridismo, que de una u otra forma va a tomar lo mejor de todos los mundos que tengamos posibles, y ahí es donde va a estar el gran golpe de la construcción. Al menos así se avisora. Como bien dijimos, también teníamos los ciclos de vida híbridos, que no era nada más que tomar lo mejor de los métodos predictivos y de los métodos incrementales, adaptativos o ágiles. Entonces, como bien ya hemos hablado, la metodología predictiva tenía sus ciertas características y que se sustenta muy a grosso modo en analizar, diseñar, construir, probar y entregar. Es decir, que aquí todo tiene un análisis de estilo de efecto dominó y que no hay muchos cambios que nosotros podamos imprimir a los procesos más allá de lo que nos viene predeterminado por este manual de buenas prácticas que nosotros hemos como constructibilizado a través de nuestro propio lenguaje para que no sea algo común, pero que en rigor se sostiene bajo el método Water.
Base a eso teníamos distintas áreas del conocimiento que venían emanadas de este PMBOK y que nos permitía también entender cómo funcionaban los proyectos. Teníamos la integración, que tenía, ¿no es cierto?, una serie de entregables. Dijimos que los métodos productivos se caracterizaban por los inputs y los outputs, es decir, que ingresa información para luego ser procesada para generar un producto a través de lo mismo, y nos fuimos dando cuenta que a través de cada una de estas áreas del conocimiento, que se caracterizaban por estar ordenadas por grupos de proceso entendiendo el ciclo de vida en sí mismo que vive un proyecto. En este caso, como estamos en el mundo de los proyectos estilo predictivo, claramente el ciclo de vida del proyecto predictivo se sostiene en inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, que es lo que aparece al lado derecho de la PPT, y nos dábamos cuenta que estos entregables que se provocaban dentro de, por ejemplo, la gestión de la integración, de una u otra forma nos abocaban lo que nosotros veíamos en los proyectos de construcción. El asunto es que los primeros eslabones de las áreas del conocimiento quizás no llegan al constructor que recién está trabajando en proyectos, porque no hemos logrado esos puestos de dirección todavía, pero no es que no sean parte de los proyectos de construcción, siempre me gusta hacer hincapié en eso. Aparte de la gestión de la integración, pasamos también por la gestión del alcance, que en rigor era que nosotros pudiésemos tener todas las tareas necesarias para poder ejecutar el proyecto de una forma relativamente lógica y, comillas, exitosa. Y ahí, por ejemplo, nos encontrábamos con la creación de esta EDT, que en rigor era ese mismo o muy similar a ese itemizado interminable que nos pasan para tener que programar cuando hacemos una carta Gantt, o a través del mismo que nosotros tratamos de hacer control financiero cuando aplicamos algún método estilo ley de Pareto o lo que sea para controlar finanzas. Es decir, esa DT alguien la creó y la creó en el momento de la gestión del alcance. Entonces, de poquito, cuando nosotros íbamos viendo la aparición de todos estos entregables, de una u otra manera nos hacía sentido, a lo cual nosotros íbamos desarrollando en construcción, y era la gracia del ejercicio, que viésemos que efectivamente nosotros estamos en el mundo predictivo y que conozcamos desde la falencia y desde la posibilidad de integrar nuevas metodologías el concepto de la producción de virtud que podríamos tener dentro de esta posibilidad. Más que hablar mal de los métodos predictivos, teníamos que encontrar un círculo virtuoso que nos permita entregar otro tipo de metodología sobre la mesa. Vimos también la gestión del cronograma, y aquí ya estamos un poquitito más cerca de lo que son las funciones del constructor en su compendio, donde por ejemplo planificamos el programa, hacemos esta carta Gantt, lo desarrollamos, al mismo tiempo lo impactamos según el ciclo del proyecto en el cual estemos. Por ejemplo, el impacto del cronograma no lo vamos a hacer en planificación, sino que aparece recién en monitoreo y control. Y todos estos entregables están escritos textualmente desde el libro del Project Management Institute. Entonces, evidentemente nosotros estamos insertos dentro de esta metodología, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero al mismo tiempo quise mostrárselas para que tengan la conciencia de dónde estamos, qué hacemos y cómo lo complementamos. También la gestión de calidad, que en rigor viene a ser gran parte del trabajo que hace el PAC. Podríamos ahondar un poquitito más en estos entregables, qué son, cómo se hacen, cómo se desarrollan y cómo fueron adaptados a construcción, pero eso ya es materia de otro curso. De hecho, a quien le interese un poco más este tema, lo insto a hacer algún diplomado en gestión de proyectos, y en gran parte va a encontrar muchas de este lenguaje aplicado en esa clase de curso. La gestión de los recursos, en tanto, tenía relación tanto con el recurso humano como la gestión de inventario. A veces en las obras nos encontramos con problemas producto de que no somos capaces de equilibrar bien las compras y las adquisiciones que hacemos, cuándo se ejecutan, cómo se ejecutan y cómo liberamos las existencias que tenemos en bodega, que en rigor eso es una ciencia en sí misma y existen distintos métodos que nos permiten hacerlo. Y también nos proponen que tengamos un desarrollo completo de eso, más que preocuparnos que nos están robando el petróleo del generador de corriente, ¿no sé?, o de los grupos electrógenos. La gestión de la bodega es un poquitito más complejo que eso, pero que al mismo tiempo viene derivado también de lo que nos propone el método predictivo. La gestión de las comunicaciones, que también tienen ciertas características, pero en construcción las comunicaciones son un poquitito cansinas, es decir, que no son lo suficientemente eficientes. Por lo tanto, esto es algo que yo considero que estamos al debe, pero podemos encontrar más información de esto a través de los manuales propios del PMI. Y solamente les he hecho hincapié en que esto existe para que, si quieren profundizar en los métodos convencionales, existen insumos necesarios para eso. La gestión de riesgos, que en sí mismo es una de las grandes disciplinas que hoy en día a la cual estamos enfrentados dentro de la construcción y de todas las industrias en general, y sobre todo en las que tienen injerencia y relación con la gestión de proyectos, ya que los riesgos, cuando hablamos de riesgos, nuevamente soy majadero, que no estamos hablando de prevención de riesgos o de accidentes, sino que estábamos hablando del riesgo del éxito de nuestro proyecto, y que se ha transformado en una disciplina muy onerosa,
muy apetecidas y que al mismo tiempo más interesantes para aprender y aplicar, porque de una u otra forma estamos tratando de controlar algo que para el ser humano siempre va a ser un problema. Hoy en día las matemáticas y las ciencias se ponen al servicio de optimizar este porcentaje de riesgo de nuestros proyectos. Qué hermoso sería emprender un negocio sabiendo que no tenemos ningún riesgo de perder. Y eso es donde está concentrado el gran esfuerzo de la investigación de proyectos en la actualidad. Le hago ese hincapié para quien le guste también pueda hacer un poquitito de investigación al respecto, quizás hasta incluso especializarse en ello, que es una nueva beta muy interesante que se encuentra también a disposición de los constructores, para que vean de que efectivamente tenemos en este minuto, sobre todo en este minuto, de la recta numérica del desarrollo de nuestra profesión, quizás estamos en el momento más floreciente de toda la historia, y quien no quiere entenderlo como tal va a tener que enfrentar las consecuencias de ello en 10 años más. La gestión de adquisiciones, bueno, que también viene de la mano con las compras, como bien antes hablamos de los recursos y de cómo acuñábamos estos recursos, aquí nos preocupamos netamente de la compra y de cómo nosotros vamos haciendo las solicitudes de esa compra y también la necesidad de las cantidades de lo que necesitamos específicamente. A veces estos flujos de compra son mucho más sofisticados que simplemente decir mañana necesito todas las puertas. Y el PMI también coloca ciertas características que nos permiten estudiar al respecto y poder obtener ciertas buenas prácticas sobre las cuales nosotros poder generar un círculo aún más positivo para la ejecución de nuestros proyectos. Los stakeholders, no vamos a ahondar mucho más en ello, que son los interesados en que nuestro proyecto funcione, y también tenemos que preocuparnos de gestionar eso, pero en sí mismo Waterfall no le da mucha bola a ese procedimiento. El método de valor ganado, ¿no es cierto?, era una herramienta que no vamos a repasar de nuevo cada una de los ratios, porque ya los tenemos un poquitito claros, ya lo vimos en la clase pasada, pero que en rigor nos permitían controlar ciertas cosas del proyecto a través de formas matemáticas que nos entregaban información súper relevante y que de una u otra forma al mismo tiempo puede cambiar todo el ritmo del proyecto que estamos desarrollando. O sea, la programación del proyecto o las decisiones financieras no necesariamente pueden estar siempre subyugadas por las decisiones prácticamente intuitivas que tomamos a través de las curvas S. Tenemos que complementar un poquitito más esos análisis, y el método de valor ganado a través de la generación de ciertos ratios y ciertos cálculos nos permitía por lo menos tener acceso a mayor información. Y en la construcción es algo fundamental y es algo que también vamos a utilizar cuando empecemos a trabajar en Syncro. Vamos a hacer análisis de valor ganado a través de la gestión del cronograma que vamos a realizar en Syncro Scheduler. Como les digo, no tenemos que perder ese afán de querer tratar de controlar las cosas, pero de un punto de vista un poquitito menos antojadizo, sino que poder comprobarlo también mediante la ciencia. Entonces encontrábamos distintos ratios como índice de desempeño, variación del cronograma, estimación de la conclusión, etcétera, etcétera,